Entonces, y después vamos viendo también cómo es de que cada una de ellas pues está asociada a los diferentes estándares de aprendizaje. Y luego también, dentro del último capítulo, se marca el tema de la evaluación de las competencias, ¿no? Es un tema también el cual genera mucha expectativa, porque nosotros tenemos que ir viendo dentro de este marco de la evaluación formativa, ¿no? Cómo establecer pues los criterios para que puedan ayudarnos a poder ver el nivel del logro de las competencias, a partir de esos criterios, cuáles son las evidencias que necesitamos, ¿no? Y después cómo hacer un análisis de las evidencias para poder brindar una retroalimentación efectiva, ¿no? Entonces, ahora sí, pasamos un ratito para ver el análisis del capítulo 1 a grandes rasgos, ¿no? En la siguiente presentación. Muy bien. Entonces, ustedes han visto, seguro los que ya han podido explorar el documento, que siempre se da inicio, ¿no? Con un diálogo entre docentes, porque lo que se marca mucho es ese trabajo colegiado, ¿no? Eso es algo fundamental dentro de las instituciones educativas, ¿no? Hacer ese trabajo en conjunto, en equipo, para poder ir determinando cuáles son las características de nuestros estudiantes. Y eso es lo ideal, que si en mi institución educativa hay varios docentes de educación religiosa, yo participe un poco de la comunión en estas reuniones, donde vamos a establecer algunos diálogos, puntos en común, y sobre todo que va a enriquecernos a todos nosotros. Entonces, ustedes han visto de que siempre cada capítulo tiene ese punto de partida. Y a partir de ello, ¿no? Vamos a ir viendo, por ejemplo, ¿no? En este primer caso, donde dice, ¿no? Colegas, propongo que compartamos nuestras dudas para clarificarlas entre todos. Resolverlas nos permitirá mejorar nuestra práctica pedagógica y guiar mejor los aprendizajes de los estudiantes. Y eso se da en todo momento. O sea, esto que comenta la maestra, por ejemplo, es algo que nosotros lo vivimos diariamente. Sabemos que de repente algunos son muy hábiles en estrategias, otros por allí saben manejar el contenido que vamos a brindar a los estudiantes, otros por allí logran ubicar bien cuál es la situación y a partir de las necesidades que tenemos con nuestros estudiantes, y pues entre todos nosotros nos vamos a alimentar. Eso es lo rico de trabajar en equipo, ¿no? El ir alimentándonos, el que el otro pueda aprender. O sea, nosotros como maestros siempre estamos en ese proceso también de aprendizaje permanente y continuo. Entonces nosotros también tenemos que hacer ese efecto multiplicador cada vez que hacemos ese trabajo con nuestro equipo de educación religiosa. Y si no lo tenemos, podemos juntarnos con de repente las áreas afines, las áreas que tienen algún punto en común con nosotros, para que así también podamos analizar de qué manera podemos abordar la parte de la formación humana. Y entonces aquí vemos al maestro que dice, no, claro que sí, Ana. Me preguntaba, por ejemplo, cómo las competencias del área de educación religiosa contribuyen en el desarrollo y el logro del perfil del egreso. Y eso es algo que también nosotros hemos visto, ¿no? En las instituciones educativas, ¿no? Eh, Siempre hay una curiosidad por saber, tengo dos competencias, cómo a partir de una situación las puedo integrar, cómo a través de repente de un caso. Ustedes han visto en el material que hay varios casos a través de los cuales se van a responder a todas estas preguntas que los maestros van a ir proponiendo, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo, por ejemplo, a través de un caso, cómo es que las competencias del área de educación religiosa se van integrando y cómo es que estas contribuyen con ese perfil del egreso que está marcado en nuestro currículo nacional, ¿no? Al finalizar la educación básica regular. Por otro lado, dice, ¿no? La maestra, yo tengo una inquietud sobre cómo estamos orientando nuestras acciones educativas desde los enfoques transversales. Entonces ahí estamos hablando de otro componente curricular que aparece también, ¿no? En el documento. Entonces, ¿de qué manera estos enfoques, ¿no? Se van haciendo transversales en todas nuestras experiencias de aprendizaje? De qué manera dentro del área de educación religiosa nosotros abordamos estos temas específicos y sobre todo que surgen de las demandas educativas, ¿no? Entonces esto es fundamental. Y luego también el maestro dice, a propósito de lo que dice Stamia, yo me preguntaba, ¿cómo se vinculan las competencias transversales con las competencias del área de educación religiosa? Y acá aparece otro componente curricular, que son las competencias transversales. ¿De qué manera el uso de las TICs, ¿no? Contribuye con nuestras experiencias de aprendizaje? ¿De qué manera las TICs han ayudado en este periodo de pandemia a poder acompañar a nuestros estudiantes, brindarles una educación de calidad y sobre todo una educación
¿no? Centrada en los elementos esenciales de nuestra enseñanza de educación religiosa, ¿no? Vemos también cómo a partir de esta tecnología y de este uso se ha generado muchas veces, ¿no? Una gestión autónoma de los estudiantes. Hemos tenido que confiar en cada uno de ellos para que hagan un trabajo, ¿no? Asincrónico después. Y eso es parte del que nosotros hemos ido formando, esa autonomía en nuestros estudiantes para que ellos también asuman con responsabilidad las tareas que les hemos ido encomendando. Pasamos a la siguiente, y aquí nosotros podemos apreciar en la siguiente diapositiva, nosotros vamos a apreciar ya cuál es esta relación del perfil del egreso con el desarrollo de las competencias en el área de educación religiosa. Hay algo muy importante. Si nosotros hablamos, ¿no?, de la formación integral de los estudiantes, entonces todos los elementos que forman parte del currículo nacional tienen que estar integrados. Todos tienen que conocer hacia dónde apuntamos cuando el estudiante egrese de la educación básica regular para todos ponernos en sintonía. Caso contrario, no lograríamos, ¿no?, contribuir con ese perfil del egreso y no hablaríamos de una formación integral. Por eso es que el área de educación religiosa es tan importante como todas las áreas que están establecidas en nuestro currículo nacional. Absolutamente todas. Por eso que en este tiempo de pandemia, en este tiempo que ahora vivimos ya de post-pandemia, también se hace fundamental. Hemos detectado cuántos estudiantes, por ejemplo, en el tiempo de pandemia, perdieron la esperanza, otros por allí comenzaron a tener cuestiones sobre el tema de la muerte, sobre el más allá. Otros por allí comenzaron a dudar de su fe y se alejaban de Dios. Mientras que había otro grupo que, al contrario, se aferraban más a su fe, ¿no? Oraban mucho, fortalecieron el tema de la oración, pero siempre esto creó una actitud de incertidumbre. Hubo una incertidumbre en el ser humano, ¿no? Y ahí fue donde el área de educación religiosa entró para tallar a partir de las experiencias de aprendizaje que proponía el Ministerio de Educación, ¿no? A partir del Aprendo en Casa, a tallar con esas experiencias que contribuyeron para nosotros llevar ese mensaje de esperanza que Cristo nos ha dado. Ese mensaje, ¿no?, de salvación, ese mensaje de redención. Entonces, miren qué importante se hizo nuestra área, ¿no?, en estos tiempos que hemos vivido de pandemia. Ahora, también vamos observando que hay diferentes aspectos que hay que ir trabajando, porque al tener a los estudiantes casi 2 años fuera de las aulas, ha hecho de que pierdan elementos muy importantes de convivencia y que nosotros desde nuestra área de educación religiosa vamos a tener que contribuir. Y no solo religión, sino todas las áreas del currículo, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros ahora tenemos que identificar, por ejemplo, esas situaciones que a veces hay de violencia en las escuelas, esas situaciones de poca tolerancia, de poca convivencia, esas situaciones en las cuales los estudiantes se han alejado de Dios y ahora nosotros tenemos que ir, ¿no?, concretizando a partir de los aprendizajes que vamos a ir brindando a nuestros estudiantes, dándoles ese soporte, ¿no?, tanto espiritual, que es tan necesario para la vida de cada uno de nosotros, porque es allí donde vamos a encontrar respuesta a las grandes interrogantes de nuestras vidas. Entonces, nuestra área de educación religiosa contribuye con este perfil del egreso, ¿no? Y nos dicen ahí, ¿no? Se vincula con el perfil del ingreso, puesto que parten de ese valor humanizador de lo religioso y lo espiritual. Porque nosotros cada vez que hacemos una experiencia de aprendizaje, nosotros enseñamos al estudiante, ¿no? No solamente a que ellos hagan acciones, ¿no?, sin tener de referencia al prójimo, no, por el contrario. Nosotros hacemos de que ellos, a partir del compromiso que vayan a establecer, ¿no?, lo sustenten con acciones concretas hacia el prójimo, acciones concretas hacia Dios. Entonces, ¿cómo esto se va plasmando en la vida diaria? Porque hacia eso apuntan todas las experiencias de religión. Entonces, nosotros buscamos, cada vez que enseñamos educación religiosa, a que el estudiante sepa cómo afrontar los diferentes problemas de su vida diaria teniendo una visión cristiana, valorando la dignidad de cada uno de sus compañeros y reconociendo en cada uno de ellos la presencia de Dios. Entonces ahí dicen, ¿no? Procuran la trascendencia de la vida humana,
que se irradia en el desarrollo integral de todas las dimensiones de la persona, promoviendo valores éticos y morales propios de su tradición. Entonces aquí nos quedamos con algo tan importante y fundamental que tenemos que ir resaltando, ¿no? O sea, nosotros enseñamos lo que Cristo nos ha ido compartiendo a lo largo de toda su vida, las enseñanzas del magisterio de la Iglesia, ¿no? Para que el estudiante después, a través de las diferentes acciones, como consecuencia de esa luz que ha iluminado su mente, ¿no? Ellos puedan actuar y ellos vayan caminando hacia ese encuentro con Jesucristo. O sea, hacia eso. Fruto y consecuencia de todas estas cosas de vivir las enseñanzas de Cristo, ¿qué es lo que vendrá? Lo que siempre nos han propuesto, ¿no? La paz, la tolerancia, la convivencia, la solidaridad, ¿no? La fraternidad, entre otras cosas tan importantes dentro de nuestra vida, ¿no? Como comunidad. Entonces, ahí vemos cómo es que se va a integrar las competencias del área de educación religiosa con el perfil del egreso. En la siguiente diapositiva, nosotros vamos a ver ya el otro componente curricular que mencionábamos también al inicio. De qué manera las competencias del área de educación religiosa se van a relacionar con los enfoques transversales. Sabiendo que los enfoques transversales, ¿no? Son temas de gran demanda en nuestra sociedad, son temas que hay que atender y abordarlos dentro de nuestras experiencias de aprendizaje, el área de educación religiosa se vuelve vital. ¿Por qué razón? Porque nosotros formamos para la vida, educamos para la vida, educamos para que el estudiante, cuando termine la educación básica regular, sepa de qué manera afrontar con todos los principios evangélicos dados dentro de sus experiencias de educación religiosa, cómo afrontar la realidad. Entonces aquí van los estudiantes a mover diferentes conocimientos, diferentes aprendizajes. Y ahí, con una actitud crítica, responsable y tomando decisiones, van a poder afrontar cada uno de estos temas a los cuales se refieren los enfoques transversales. Entonces vamos a ir viendo, ¿no? Sus valores como la fe revelada a través de los sacramentos y la vida de oración. Cuando nosotros hacemos y enseñamos sobre los sacramentos, ¿qué es lo que nosotros buscamos con los sacramentos? Es enseñarle al estudiante cuál es el camino que tienen que seguir de santidad. ¿Cómo es que esos sacramentos nos van dando esa gracia de Dios? Ese llamado especial, ese compromiso de reafirmar en todo momento que somos hijos de Dios. ¿Y eso cómo se pone en práctica en la vida diaria? A través de las diferentes acciones que hacen. Ese llamado a la solidaridad, ese llamado a reconocer en el otro que es hijo de Dios. Ese llamado que me hace Jesucristo en el sacramento de la confirmación para yo reafirmar mi compromiso cristiano, ¿no? Dentro de mi sociedad, siendo un testigo de Cristo. Y ser testigo de Cristo es vivir como Cristo nos ha enseñado. ¿A qué nos lleva, por ejemplo, una vida de oración que se menciona allí? ¿Y cómo lo relaciono con los enfoques? Es que la vida de oración, cuando yo hago oración, yo oro en comunidad. Yo pido por los demás. Y ahí practico el tema del bien común. Ahí voy reforzando, ¿no? Diferentes características tan importantes y necesarias que tiene nuestra oración. Y la oración como medio de diálogo me permite a mí generar diferentes estrategias para poder afrontar esos enfoques transversales. Entonces vamos viendo cómo a través de los diferentes, ¿no? Aprendizajes que vamos a brindar a los estudiantes, vamos a ir viendo cómo ellos van a poder afrontar estas situaciones problemáticas y van a responder a todo lo que se presenta en la escuela y en la sociedad. Si nosotros como estudiantes, por ejemplo, un estudiante que ve situaciones de bullying, situaciones de agresión, ¿qué nos dice el Evangelio frente a esto? ¿Y cómo debo de actuar yo?
Si frente a una situación de desesperanza, ¿qué me dice el Evangelio? ¿Qué me dice Cristo? ¿Qué me enseña la iglesia, por ejemplo? ¿Y qué es lo que yo debo hacer? Ante una situación de repente donde yo veo que no hay un respeto por los derechos, ¿qué documentos del magisterio tengo para yo poner en práctica en la vida diaria? Y decir, oye, somos hijos de Dios, tenemos una dignidad, tenemos que ser respetados. Entonces se dan cuenta cómo a través de las competencias del área de educación religiosa yo puedo relacionarlos con los enfoques transversales y nuestra área se da muy bien, ¿no? A través de todo el trabajo que nosotros realizamos en cada una de las escuelas. Ya en la siguiente diapositiva, nosotros vamos a ir viendo ya estas competencias transversales, ¿no? Habíamos hablado entonces de los enfoques y ahora nos toca hablar sobre estas competencias. Y miren qué mejor ejemplo que en estos tiempos que hemos tenido de pandemia, ¿no? Y que no solamente estas competencias transversales se han hecho pues vida en el área de religión, sino en todas las áreas que conforman nuestro currículo nacional. Porque a partir de estas TICs hemos podido tener nuestro encuentro, como ahora lo tenemos de manera virtual, por ejemplo, a través de estas plataformas, en donde nos han acercado un poco para poder reducir esas distancias y esas brechas que, por ejemplo, nuestro país lo tiene, porque es complejo, es tan grande y tan variado que a veces resulta tan difícil poder llegar a los sitios más alejados de las zonas urbanas. Pero sin embargo, estos medios de comunicación han contribuido para acercarnos un poco. Para dentro de la frialdad de la máquina, nosotros podamos sentir ese calor que se transmiten a través de palabras agradables que brotan del Evangelio. Para transmitir mensajes de esperanza que siempre nos brinda el magisterio de la Iglesia. Y hemos visto los esfuerzos de cada uno de ustedes que están participando de este Facebook Live. Hemos visto todos los esfuerzos de ustedes, maestros, por siempre dar a conocer el Evangelio. Nosotros valoramos mucho el trabajo que realizan los docentes de educación religiosa. Es tan vital, es tan importante el habernos dado cuenta cómo iban a veces puerta por puerta, casa a casa, para saber por qué ese estudiante no entraba a clase. Y por otro lado, como yo les dije también al inicio, fuimos viendo cómo los estudiantes, mira, solo estamos aquí una hora, pero sin embargo hay una actividad que te espera de manera sincrónica. Y fuimos reforzando esa competencia, dándole autonomía al estudiante, dándole responsabilidades, que a veces ¿no? Costaba y que ahora era un marco diferente a la presencialidad. Y es más, cuando hemos estado al inicio en este cambio de la situación de la educación híbrida, veíamos cómo por momentos teníamos que estar de manera presencial, pero había semanas en que teníamos que estar en la casa y asumir las responsabilidades que se nos habían encargado dentro de la escuela. Entonces, miren qué bien se han ido entrelazando y uniendo estas competencias transversales. Cuando el docente de educación religiosa, por ejemplo, propicia en el estudiante ese encuentro con Cristo en la Santa Misa, lo motiva, lo alienta. Ha pasado seguro algunos videos reforzando sobre la importancia de participar de la Eucaristía, sobre los milagros de la Eucaristía, y han aprovechado los recursos. Y los motivaban y les decían, ahora te toca a ti participar de ese encuentro, ¿no? Los que podían, de repente de manera virtual, participaban de la misa. Y entonces nosotros confiábamos ya en ellos, les dábamos esa responsabilidad. Mira, ahora el compromiso es tuyo, ahora es tu responsabilidad. Ahora tú tienes que participar de ese encuentro al que Cristo te llama en la Eucaristía, todos los domingos. Y entonces el estudiante, consciente, responsable, ¿no? Fue poniendo en práctica aquello que tú en tus experiencias de aprendizaje fuiste transmitiendo. Y poco a poco el estudiante ha ido conociendo ese amor de Dios maravilloso, ¿no? Que se da en cada Santa Misa, en cada celebración eucarística.
Y como bien dicen, ¿no? La tecnología ha venido para quedarse. Y es que esto no se va a ir, no se va a ir. Pese que ahora estamos en una situación de presencialidad, esto no se va a ir. Esto ya se queda con nosotros, esto nos hace asumir más retos como docentes. Porque les aseguro de que había un porcentaje reducido que conocían estas plataformas antes de la pandemia. Y tal vez me incluye, porque no teníamos ese dominio. Pero después como maestros responsables que también hemos asumido ese reto, ¿no? Nosotros nos involucramos en estas experiencias. Y dijimos, vamos a utilizar las diversas plataformas. Y se desarrolló encima nuestra creatividad, porque muchos de los docentes de instituciones educativas públicas hicieron sus actividades de aprendizaje a través del WhatsApp. La gran creatividad que se veía de muchos docentes para saber cómo hacer una actividad de aprendizaje a través del WhatsApp. Entonces, estas competencias transversales, nosotros las hemos puesto en práctica en estos tiempos tan difíciles que hemos estado viviendo. Nos han acercado, nos han ayudado a comprender el mensaje de Cristo, y ahora nosotros también tenemos que enseñar al estudiante a cómo hacer uso correcto y adecuado de estas tecnologías, para que así no pierdan la esencia, para que de esa manera no pierdan el valor, sino por el contrario, se sigan enriqueciendo cada vez más. Entonces, en estas primeras diapositivas, hemos visto de qué manera el área de educación religiosa se relaciona con los diferentes componentes curriculares, ¿no? Esta es una visión general y panorámica sobre el instrumento o las orientaciones que ustedes ya han ido recibiendo a través de diferentes formas, ¿no? De repente lo descargaron del mismo Perú Educa, de la página de la ONDE, ¿no? O los llegó de repente directo a su WhatsApp, de las diversas formas, pero este material, ¿no? Ya ahora es necesario que ustedes también se familiaricen, ¿no? Vayan comprometiéndose un poco más con cada uno de las formas en que se van a desarrollar y ver de qué manera a través de los casos se van a ir planteando y proponiendo diferentes aprendizajes para nuestros estudiantes. Muy bien, ahora pasamos al capítulo 2. Y en este capítulo 2, ¿no? Ya que hemos hablado en este momento sobre los componentes curriculares, ya aquí en este capítulo 2 se nos va a describir un poco cuál es ese desarrollo de las competencias en el área de educación religiosa, ¿no? Entonces, ahí vamos a hablar un poco sobre los enfoques transversales, perdón, sobre los enfoques del área de educación religiosa, vamos a hablar un poco cómo las características que tienen nuestras competencias, ¿no? Y vamos a ver también de qué manera ellas se pueden integrar, ¿no? Entonces, como les decía yo al inicio de la presentación, cada capítulo siempre parte de este trabajo colegiado que realizan los docentes. Ya los docentes han ido respondiendo las preguntas en las diferentes diapositivas que hemos ido presentando. Ahora vienen otras cuestiones ya relacionadas a estas competencias propias de religión. Por ejemplo, dice ahí, ¿no? En esta reunión podemos tratar los temas que quedaron pendientes en la sesión pasada, dice, ¿no? ¿Qué opina Tania, José y Ana? Por supuesto, Pablo. Yo me preguntaba entonces, ¿cómo saber si estoy aplicando el enfoque humanista, cristiano, cristocéntrico y comunitario en mi clase? Además, yo también quisiera comprender qué implica desarrollar las competencias del área. ¿Qué piensas tú, Ana? De acuerdo, José. Además, ¿no? ¿Cómo se pueden articular las dos competencias del área? Una de las situaciones bastante importantes de este material es que parte de casos prácticos, ¿no? En donde se van a promover de repente diferentes circunstancias que suceden en cualquier parte de nuestro país. Y eso lo hemos visto, ¿no? Y entonces por eso decimos que este material, ¿no? Pone ejemplos muy prácticos para que después ustedes ya basándose en la realidad que tienen, ustedes también puedan presentar y promover casos, ¿no? Y ya ajustándolos un poco a las situaciones o al diagnóstico que van a realizar antes de iniciar su experiencia de aprendizaje, ¿no? Entonces, miren qué importante
es que nosotros tengamos en cuenta todos estos elementos para que podamos comprender cuál es la razón de ser de este material. Entonces, ahora, en la siguiente diapositiva, vamos a ir viendo primero, ¿no?, cómo es que los enfoques del área de educación religiosa se van a integrar dentro de la experiencia de aprendizaje. Y eso es algo vital. Eso es importante. En algún momento alguien nos fue preguntando ahí en la oficina si en las experiencias de aprendizaje se tenían que dar los 3 enfoques, solo uno, solo dos. En la experiencia en su conjunto se tiene que trabajar los enfoques, los 3 enfoques del área de educación religiosa. ¿Por qué razón? Porque si ustedes se dan cuenta, cuando parten de su experiencia de aprendizaje, lo primero que hacen es centrar a la persona, centrar al ser humano, ubicarlo dentro de su contexto. Porque es lo primero que hacen. Yo he visto casi en todos que siempre lo que hacen es diagnóstico. Vamos a ver la situación. Es decir, ubican al estudiante en el centro y de ahí vamos analizando todo. Entonces es lo primero que nosotros tomamos en cuenta. Partimos del ser humano, porque es el centro de todo, ya lo dice el primer compromiso del Pacto Educativo Global. La persona es el centro. Entonces, yo no puedo hablar de una experiencia de aprendizaje que sea significativa si es que no ubicado en el contexto, ¿no?, en donde el estudiante se está desenvolviendo. Por eso es que algunos, ¿no?, cuando van a organizar sus experiencias de aprendizaje en una planificación que tienen anual, las van organizando. Yo he visto ahí varios, ponen unas mallas, planificaciones, y ahí van organizando la experiencia de aprendizaje. Todas esas experiencias que están proponiendo ustedes, ¿no?, dentro de su planificación o su organización, todas ellas brotan ya del diagnóstico que han realizado al inicio de año. Todas ellas. Entonces, pero para tener ese diagnóstico, he tenido que decir cuál es la realidad que tiene mi estudiante, qué problemas tiene, qué necesidades tiene, qué demandas tiene en este momento la comunidad también. Entonces, miren, por eso es que ahí estamos ya desarrollando un poco este enfoque de humanista cristiano. ¿Se dan cuenta? Entonces, punto de partida. Conforme voy desarrollando mi experiencia de aprendizaje, ya llega un momento en el cual, ¿no?, yo, a través de las Sagradas Escrituras o a través de las enseñanzas del magisterio de la Iglesia, voy centrando todo en la persona de Cristo. Todo. Porque nosotros no es que hablemos de modelos que nos parecieran, modelos que vemos que de repente cambian a cada momento. No. Todos centramos el trabajo en la persona de Cristo. Todo. Si vamos a hablar, por ejemplo, de cómo los mandamientos, ¿no?, contribuyen, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, cómo los mandamientos contribuyen para alcanzar la vida eterna, para ello tengo que hablar de Cristo. O sea, no puedo dejar de hablar de Cristo en ningún momento, porque es Cristo que con su testimonio, a través de sus palabras y sus hechos, nos ha enseñado cuál es el camino que debemos seguir. Con toda su vida nos ha enseñado Cristo. Entonces, imagínense una educación religiosa en donde simplemente nos centremos en que hay que actuar bien y para fomentar la paz social, para fomentar la vida comunitaria, etcétera, pero en ningún momento hable de Cristo. Entonces allí es donde muchos de ustedes, por ejemplo, cuando el año pasado decían, necesitamos un poco reforzar algunas experiencias que se nos proponen, centrándolo en el mensaje de Cristo. Claro, claro que sí. Porque acuérdense que todo material que se nos propone siempre son, valga la redundancia nuevamente, son propuestas. Y como propuestas, nosotros tenemos que alimentarlas. Porque son ustedes los que conocen la realidad de sus estudiantes. Y luego, imagínense si nosotros terminamos nuestra
actividad de aprendizaje o nuestra experiencia de aprendizaje, ¿ya? Y no pensamos en que nuestro actuar tiene que estar centrado hacia esa vida en la comunidad. Nosotros hemos sido creados por una comunidad de amor, la Santísima Trinidad. Por lo tanto, estamos llamados a vivir en comunidad. Y por ende, nuestros compromisos también están orientados hacia ese bien común. Porque de esa manera vamos haciendo que todas nuestras acciones vayan trasciendo. Todas nuestras acciones vayan más allá. Entonces, por eso es que nosotros afirmamos, a partir de estos ejemplos que les he ido proponiendo, cómo es que dentro de toda una experiencia de aprendizaje se tienen que integrar los tres enfoques. No pierdan de vista. Partan de la realidad de la persona, de lo que está viviendo, del estudiante en sí. Hay que comenzar a hablar de Cristo para dar respuesta a sus interrogantes. Y por último, que nuestro compromiso sea en bien y la construcción de todos los que nos rodean, de todo, de nuestro prójimo, de nuestra creación en conjunto. ¿Ya? Entonces allí es donde nosotros pues damos ese fundamento. Luego, en la siguiente, ya vamos a ir viendo algunas inquietudes ahí. Por ejemplo, la caracterización de las competencias en el área de educación religiosa. Entonces, miren aquí, esto sí es una interrogante que muchas veces los docentes nos decían, ¿no? En una experiencia de aprendizaje, ¿cómo seleccionar de manera adecuada si trabajo la competencia construye o trabajo la experiencia, la competencia asume? ¿Cuándo? ¿No? Primero hay que partir de que si es una experiencia de aprendizaje compleja, ¿ya? Y que abarca mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo. Por ejemplo, yo me acuerdo de que el año pasado en una experiencia de aprendizaje de Aprendo en Casa, se le daba como 6 semanas porque era una situación bastante compleja, ¿no? Que permitía varios aprendizajes. Entonces allí, por ser compleja y bastante tiempo, se presentaron las dos competencias. A veces hay docentes de que trabajan 3 semanas, 2 semanas, ¿no? Y entonces ahí van a trabajar una competencia por experiencia de aprendizaje. Es lo que hace. Entonces allí es donde nos comenzaban a preguntar algunos, entonces, ¿cuándo utilizar construye su identidad? ¿O cuándo utilizar asume la experiencia? Y entonces este material de las orientaciones busca darnos un poco esas respuestas, ¿no? Entonces, ¿cuándo utilizar el construye? Dice acá, aquí, se caracteriza por permitir a los estudiantes conocer y valorar su tradición y patrimonio religioso cultural, dando razón de su fe a través de sus vivencias diarias que se expresan en su testimonio de vida. Entonces, en la medida en que yo voy identificando las características propias de mis estudiantes y yo voy desarrollando diferentes aprendizajes que respondan a la necesidad que ellos tienen, ¿no? Y que respondan a la problemática planteada en la situación inicial, entonces allí yo voy determinando que yo debo fortalecer ese conocimiento tanto de su tradición como de todo su patrimonio religioso cultural. Porque de esa manera voy a enriquecer su fe. O sea, el estudiante, al momento de recibir esta formación, él lo que va a hacer es ir aumentando su fe, va a ir conociendo más, va a ir comprometiéndose más en razón de su fe y en la medida en que yo vaya iluminando su mente, para que ellos después, en su vida diaria, den testimonio. Entonces, de esa manera, yo desarrollaré la competencia construida. Otro país, ¿no? Promueve la construcción de una sociedad que viva los valores del Evangelio, respetando las diversas creencias y expresiones religiosas de los demás. Entonces, en la medida en que yo también permita de que a través de el área de educación religiosa se vaya construyendo una sociedad basada, ¿no? En las enseñanzas de Cristo, es decir, en los valores del Evangelio, que ya conocemos todos los valores del Evangelio, entonces de esa manera el estudiante también va a aprender a respetar las diferentes creencias religiosas que tienen sus compañeros. Y eso es algo de lo cual no podemos alejarnos ni alejar a nuestros estudiantes.
O sea, nosotros somos conscientes de que nuestro país es diverso, que tiene varias creencias religiosas, y el estudiante tiene que ir conociendo primero su propia creencia, pero también en ellos despertar ese respeto mutuo hacia los demás y valorar y ser tolerantes y escuchar a través de las diferentes expresiones religiosas que puedan tener los demás, ¿no? Entonces, porque es parte del día a día. Entonces, son situaciones que se van a ir planteando y hay que enseñar al estudiante que esté preparado para todas estas situaciones. Porque a veces sucede que tenemos estudiantes que a veces, con el afán de defender su fe, se olvidan y resultan ser pocos tolerantes, a veces lastiman y no. Porque nosotros somos, ¿no? Llevamos el mensaje del Evangelio, basado en el amor, en el diálogo, en la escucha, en la esperanza, en la construcción de un mundo mejor, todo camino hacia alcanzar la vida eterna. Y ello involucra también aprender a convivir en nuestra comunidad con todas las personas que nos rodean, con todas. ¿Bien? ¿Y en qué momento utilizar la competencia asume la experiencia y el encuentro personal? Entonces ahí vamos a hacer referencia a algo. Dice que esta competencia se caracteriza porque permite a los estudiantes actuar según los principios de la conciencia ética y moral desde su proyecto de vida. Es más, el manual de orientaciones nos plantea, por ejemplo, diferentes ejemplos, casos, en donde tú vas a observar cómo el estudiante, ¿no? En el grado que está, en la edad en que está en este momento viviendo el estudiante, cómo él puede plantear su proyecto de vida. Cómo hacer una propuesta de plan de trabajo a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo. Pero este proyecto de vida está enraizado desde una conciencia ética y moral, ¿no? Es decir, en estos valores tan importantes que nos va enseñando la Iglesia como consecuencia, ¿no? De seguir el mensaje de Cristo. Y es allí donde en nuestro proyecto de vida nosotros tenemos que ir integrando estos valores en situaciones concretas. Miren que aquí es una situación bastante especial, porque en este proyecto de vida estamos llamados a poder actuar en nuestra comunidad, ¿no? De una manera en la cual podamos transmitir los valores del Evangelio, lo esencial. Y a partir de ello, nosotros ya vamos a ir teniendo todo lo demás. ¿De dónde va a brotar esa convivencia pacífica y armoniosa que hemos escuchado en muchas ocasiones? De vivir según las enseñanzas que nos dejó Jesucristo del reino de Dios. ¿De qué manera yo voy a propiciar, por ejemplo, el cuidado de todo el medio ambiente? En la medida en que yo también vaya en mi proyecto de vida comprometiéndome con todo lo que Dios ha puesto en mis manos, para que yo contribuya y colabore con el cuidado de la creación. Entonces, todos aquellos propósitos que buscan la construcción de una sociedad que viva los valores del Evangelio están relacionados con esta competencia del asume. Muy bien, entonces vamos a darnos cuenta y ojo, no es como de repente anteriormente nosotros teníamos discernimiento de fe y decíamos, esta es la parte doctrinal, y ahora tenemos testimonio de vida, esta es la parte del actuar. No, porque ambas competencias deben llevarnos a una reflexión, pero también a una actuación en la vida diaria. Ambas competencias nos tienen que llevar hacia eso. Bien, entonces, ahora, en la siguiente diapositiva, también ya viene, ¿no? Porque eso también es importante. ¿Qué sucede cuando de repente nuestra experiencia de aprendizaje, ¿no? Es compleja, como les decía al inicio, y se necesita de varias semanas, ¿no? Para nosotros poder atenderla o responder a los problemas planteados dentro de la situación o de los retos o desafíos que el estudiante ha propuesto, ¿no? A partir de lo que nosotros le hemos ido presentando. Entonces, aquí nosotros podemos, a través de diferentes casos que le hemos presentado, cómo articular, ¿no? Las competencias propias del área de educación religiosa.
Pero para ello hay que establecer, pues, primero una situación compleja, que nos permita dar respuesta desde diferentes escenarios. Si la experiencia de aprendizaje tiene una sola respuesta, una sola solución, entonces no es compleja. Entonces no diríamos, ¿no?, que no permite desarrollar un aprendizaje en el cual vamos a tener que mover varias estructuras mentales para poder ir identificando y después asumir un compromiso. La experiencia de aprendizaje también tiene que desarrollar ese espíritu crítico, creativo, reflexivo, que nos oriente a la toma de decisiones. Entonces, para que ustedes puedan integrar o articular las competencias del área de educación religiosa, tanto la competencia construye como la competencia asume, entonces lo que ustedes van a hacer es plantear una experiencia de aprendizaje que puede ser, por ejemplo, si vemos la imagen, han orientado, por ejemplo, a un proyecto que va a terminar con una acción o una actividad social en donde la comunidad se va a involucrar. Entonces, de repente hemos partido de una necesidad, hemos iluminado a través de la primera competencia, por ejemplo, aquellos aprendizajes necesarios para que él tome conciencia del cuidado del medio ambiente. Y le hemos hablado, mira, la creación, Dios es el creador de todo, Dios nos ha encomendado la creación, nosotros tenemos una responsabilidad sobre ella, analizamos, por ejemplo, el Laudato Si y vamos determinando algunos puntos esenciales que hay que trabajar. Y después yo puedo agarrar y decirles también, para trabajar la segunda experiencia, perdón, la segunda competencia, vamos a hacer un proyecto, vamos a plantear un programa de vida que nos permita poner en práctica todo aquello que hemos aprendido. ¿De qué manera lo vamos a poner en práctica? Entonces vamos a hacer, y se me ocurre a través de una lluvia de ideas, los estudiantes dirán, vamos a hacer, por ejemplo, una campaña de recolección de tales elementos. Otros, vamos a hacer, poner afiches por todos lados que orienten a las personas a que sean cuidadosas con la creación. Entonces ya los chicos comenzarán a dar diferentes alternativas. Muy bien, a partir de esas situaciones que hemos recogido, entonces vamos a establecer nuestro proyecto, nuestro plan, nuestras actividades organizadas para que lo podamos concretizar, ¿no?, en acciones ya que se puedan vivir en el día a día. Y de esa manera el estudiante va a asumir, ¿no?, que sería la segunda competencia. Se dan cuenta que para yo poder articular ambas competencias del área de educación religiosa, ¿no?, tenemos que entonces partir de una situación compleja, de diversos escenarios, que nos permita que el estudiante plantee diferentes alternativas de solución y donde podamos desplegar la creatividad, ¿ya?, y el espíritu crítico de todos nuestros estudiantes. Muy bien, entonces, y ahora, este es un poco hasta aquí, es el capítulo número 2. Entonces, hasta aquí ya hemos hecho un resumen, un poquito de qué es lo que tiene el capítulo 1, que habíamos hablado de los componentes curriculares y el área de educación religiosa. Este es el capítulo 2, que hemos hablado sobre el desarrollo de las competencias del área de religión, hemos hablado sobre la caracterización, hemos hablado, perdón, sobre los enfoques del área, hemos hablado, ¿no?, de qué manera se caracteriza cada una de ellas, y ahora hemos hablado de cómo ambas se articulan, ¿no? Acuérdense también que estas situaciones que vamos a proponer o estas experiencias que son complejas tienen que permitir también identificar cómo es que se combinan las capacidades propuestas en cada una de las competencias. Muy bien, pasamos al tercer capítulo. Muy bien, y aquí en este tercer capítulo nosotros vamos a poder hablar un poquito sobre las estrategias para el desarrollo de las competencias en el área de educación religiosa. Es lo que habla el material, ¿no? Y entonces aquí nos propone dentro del material estrategias. El primer cuadro que ustedes pueden visualizar se refiere a la primera competencia y el segundo cuadro, una estrategia para utilizarla con la segunda competencia. Son a maneras de ejemplos, ¿no? El material lo que ha pretendido también es mostrarnos esos ejemplos que nosotros podemos plasmar en nuestras experiencias de aprendizaje, en las actividades de aprendizaje que realizamos con los estudiantes, para poder garantizar, ¿no?, un poco que los estudiantes puedan comprender todo aquello que nosotros
estamos brindando, ¿no? Entonces, por ejemplo, se plantea que para la primera competencia, una lección divina, ellos en el material se ha propuesto, ¿no? A partir de un texto bíblico, hacer una reflexión, un análisis, así, buscando la participación del estudiante. De repente puedo partir de un texto, si yo voy a trabajar, a ver, vamos a trabajar sobre la misericordia de Dios. Entonces, el maestro ha seleccionado el texto que tiene que ver con el hijo pródigo, ¿no? Lucas 15, 11 al 32. Y a partir de él y a partir de la reflexión, siguiendo la lección divina, va a poder ir comprendiendo cómo es que es la misericordia de Dios. Va a ir analizando la palabra de Dios, qué es lo que me dice la palabra de Dios, ¿no? Cómo yo también voy a responder a través de la oración y después cuál va a ser ese compromiso que yo voy a asumir. Entonces es una estrategia bastante adecuada que se puede utilizar para la primera competencia que construye, porque a partir de ello yo voy a iluminar, ¿no?, la mente de cada uno de nuestros estudiantes. Voy a decirle también y voy a fortalecer esas relaciones que ellos van a tener en comunidad, ¿no? Sobre todo practicando la misericordia, y sobre todo voy a ir comprendiendo a partir de esta misericordia las características que tenemos cada uno de nosotros y cómo con nuestras características estamos llamados hacia el perdón. Entonces es una estrategia que nos propone el material, luego nos propone una estrategia para la competencia SUME y nos dice pues un proyecto de vida, ¿no? Y aquí un poco nos dice, el proyecto de vida ayuda a crecer en todas las dimensiones de la persona. Miren, y eso es importante. Un proyecto de vida bien planteado, bien reflexionado, nos va a permitir abordar todas las dimensiones de la persona. Social, psicológica, religiosa, espiritual, humana, ¿no? Entonces miren por qué es tan necesario que nosotros desde los primeros grados comencemos a enseñar a los estudiantes a establecer pequeñas programaciones para su vida. Por eso les decía que hay a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Porque a veces decimos, ya el proyecto de vida de acá, ¿cómo me veo hasta que termine la EBR? No, pues porque el estudiante a lo largo de toda su vida va a ir cambiando, va a ir fortaleciéndose, o de repente van a haber diferentes circunstancias que van a hacer de que el estudiante aquello que había proyectado no calce. Entonces, por eso es importante que aprendan a valorar y a comprometerse con un proyecto de vida, ¿no? Que le permita ir paso a paso identificando cómo es que va avanzando con respecto a lo que él se ha comprometido. Entonces, aquí en este proyecto de vida, ¿no? Vamos a ir identificando la razón y la misión del ser humano, ¿no? Y cómo esta razón de ser se debe poner al servicio de los demás, especialmente de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Miren ustedes, ahora que hemos regresado ya a las aulas, ustedes han podido apreciar cuántas de las familias, ¿no?, que forman parte de nuestra institución educativa, cuántas de nuestras familias ahora están pasando por muchas necesidades, muchísimas. Entonces es ahora en donde el estudiante tiene que tomar esa conciencia necesaria para fortalecer, ¿no?, lo que nos habla el Papa Francisco, ¿no?, la fraternidad. Cómo contribuir con el hermano. Porque hoy le pasa a él. No sabemos qué suceda más adelante. Entonces nosotros tenemos que siempre ir viendo que todos como comunidad, a ejemplo de la primera comunidad cristiana, ir fortaleciendo nuestros lazos y nuestra unión. Entonces se trata de poner a disposición los talentos. Cuando elaboras tu proyecto de vida, y por eso fortaleces al estudiante, poco a poco el estudiante va a ir descubriendo cuáles son los talentos que él tiene. Yo tengo habilidad para esto, profesor, yo tengo destreza en esto, a mí me resulta fácil hacer de esto. Entonces, tu maestro con una visión grande, ¿no? Y sobre todo una visión panorámica de la realidad de tus estudiantes, tú vas a poder armar un equipo armonioso que te permita abordar algún problema de tu comunidad. Entonces, pongo a disposición mi talento para hacer un don que responda a las necesidades del prójimo y con resultados objetivos sobre esos dones, ¿no? Entonces, miren, qué interesante cómo el material nos propone estas estrategias,
¿no? Para el desarrollo de las competencias. ¿Hay más? Por supuesto que hay más. Ustedes, maestros, tienen una variedad de estrategias que también ustedes proponen. Cuando nosotros en muchas ocasiones hemos podido acompañarlos a cada uno de ustedes, ¿no? O hemos recibido de repente algunas experiencias, hemos visto la cantidad de estrategias del maestro creativo. Porque ustedes son muy creativos en ese sentido, ¿no? Y han buscado diferentes herramientas para poder transmitir el evangelio a todas las comunidades en la cual ustedes se desarrollan. Y en el capítulo 3 ahora, pero en el punto número 2, también se aborda algo que el Ministerio de Educación está trabajando mucho, la atención a la diversidad para eliminar las barreras de aprendizaje, ¿no? Y esto es algo fundamental que nosotros como docentes tenemos que siempre identificar. Yo tengo que hacer un diagnóstico de mis estudiantes. Ese es un punto de partida vital. Pese a que a veces a algunos no les gusta, de repente no, hay que hacer todo ese trabajo de diagnóstico. Es necesario, maestro. ¿Por qué es necesario? Porque a partir de ello tú vas a identificar las características de tu estudiante. Y tú vas a poder de repente poner en una tablita cuál es ese reto que tiene este estudiante y qué desafío le estás proponiendo, que es un poco lo que nos presenta este manual de orientación. Yo veo de que este estudiante de repente no es tan creativo cuando presenta sus trabajos o cuando de repente quiere presentar sus productos. No es tan creativo. Entonces yo buscaré algunas estrategias en las cuales podré desarrollar esa creatividad en el estudiante. Entonces yo tengo que aprender a trabajar en equipo con los estudiantes a partir de las necesidades que tiene cada uno de ellos. Y es aquí donde ustedes ven de que puede ser que el estudiante al finalizar la experiencia de aprendizaje o bien manifieste actuaciones o bien plantee o presente algunos productos, lo cual es válido en este tema de la atención a la diversidad, porque todos tienen características diferentes. Entonces hay estudiantes que de repente les va a costar poder elaborar algún material concreto, que a veces quisiéramos que todo, y a veces por no conocer las características de ellos, a veces a todos los tratamos de poner en una sola figura, ¿no? Y no, cada uno tiene una característica particular. Y nosotros tenemos que ir conociendo y abordar esas necesidades de aprendizaje de cada uno de los estudiantes. Entonces, de esa manera, a ti te va a resultar también bastante sencillo. El estudiante se va a comprometer con el área. De esa manera, vamos también a hacer que el estudiante se acerque al área de religión y reduzcan las tasas de exoneración que tenemos. Porque a veces sucede de que no respondemos a estas necesidades de aprendizaje. Y el estudiante al no encontrar respuesta dice, mejor me exonero. Por eso, maestro, en este punto 3.2, ¿no? Te exhorto, te animo a que siempre tengas presente las características de tus estudiantes, igual que lo hizo Cristo. Cristo sabía cada característica particular que tenía sus apóstoles. Cuando lo llama Pedro, ¿acaso él pensaba de que Pedro era una persona que rápidamente le iba a decir, sí, acá estoy? No, Jesús lo conocía, sabía de que tenía un carácter difícil, sabía que era mayor. Y ustedes saben que muchas veces a una persona mayor es difícil poder cambiarle todos los conocimientos que ya tenía. Pero la mirada de Cristo, miren cómo su mirada transforma el corazón de Pedro e inmediatamente Pedro arroja las redes, ¿no? Y ahí está, se convirtió en pescador de hombres. Él veía las debilidades. Cuando vio a Zaqueo, levantó la mirada, él sabía quién era, sabía que la gente hablaba de él, sabía que había una barrera allí para poder acercarse al reino de Dios. Jesús no lo cuestiona, no lo critica, al contrario, lo acoge. Entonces nosotros tenemos a un gran modelo que es Cristo. O sea, Cristo nos enseña claramente cómo en la sociedad en que él vivía, cómo abordar estas barreras que habían en su comunidad. Entonces nosotros también estamos llamados a esto.
Muy bien, maestro, entonces eso es una exhortación para que nosotros reflexionemos sobre la misión que tenemos y el compromiso como educadores de la fe. Es un gran compromiso el que tenemos y una responsabilidad. Y en la siguiente diapositiva, también el material nos propone una estrategia, un enfoque bastante innovador, bastante creativo, ¿no? Allí en el equipo han propuesto unos ejemplos muy prácticos, ¿no? Y es un poco lo que usamos en nuestras experiencias de aprendizaje, ¿no? La gran mayoría cuando redacta sus experiencias de aprendizaje casi siempre tiene en cuenta el trabajar o la estrategia de hacerlo bajo los proyectos. Esta estrategia o este enfoque del STEAM, ¿no? Se centra básicamente en la elaboración de proyectos, el aprendizaje basado en proyectos. Es una estrategia muy buena, integradora, ¿no? Y que permite sobre todo responder, ¿no? A muchos saberes, muchos, ¿no? Aquí el estudiante va a tener que movilizar una cantidad de información y va a tener que movilizar de repente aquellos conocimientos previos que tienen para poder responder a esta situación que se está planteando en el STEAM. ¿No? Estas son siglas en inglés, ¿no? En la cual se va a trabajar el área de ciencias, está trabajando la parte de tecnología, está trabajando la parte, ¿no? Cuando han puesto las iniciales ahí, la parte de la ingeniería, un poquito, ¿no? Sobre todo lo que nosotros hacemos, la parte del arte, la parte de las matemáticas, en la parte del arte, la parte humana, es donde en el ejemplo han incluido y han insertado también el área de educación religiosa. Pero hay algo que también debe llevarnos un poco a la reflexión. Eh, por ejemplo, los proyectos busquemos que partan de nosotros, porque de esa manera, cuando el proyecto parte del docente de educación religiosa, garantiza de que dentro del proyecto, ya, el eje principal lo va a tener el área. Porque cuando lo hacen las otras áreas, muchas veces nuestra participación se reduce simplemente a una pequeña actividad que no nos permite, como hemos visto en la competencia, formar a nuestros estudiantes para que puedan ir comprendiendo su propia doctrina. Por eso es que yo los animo a ustedes, profesores, que ustedes en sus escuelas, ustedes que son tan creativos, que son motivadores, ¿no? Ustedes que buscan muchas estrategias para el aula porque tienen que responder a las características de sus estudiantes, presenten proyectos innovadores. Y usted, sea el profesor de religión, llama al profesor de arte, lo invita al profesor de matemática, invita al profesor de comunicación. Mira, voy a trabajar este proyecto. Y en este proyecto que desde el área de religión se mueve, yo voy a hacer que el estudiante vaya comprendiendo su fe, vaya también asumiendo un compromiso a través de su plan de vida, pero yo necesito que desde el área de comunicación ustedes contribuyan con este aspecto. Desde el área de arte y cultura, vayan por este aspecto. Matemáticas, necesito que ustedes refuercen eso. Entonces, de esa manera, yo les aseguro que vamos a comprometer al estudiante con el área. Muchísimo. De verdad, no se imaginan. Entonces, pero yo sí los exhorto entonces a seguir trabajando en el aprendizaje basado en proyectos, porque de esa manera nosotros vamos a garantizar en ese sentido, ¿no? Todo lo que necesitamos trabajar. Yo he visto grandes proyectos, maestros, a lo largo de toda la experiencia que he podido recorrer un poco como docente, he visto cuando los proyectos parten de otras áreas. Por ejemplo, a veces cuando dicen, vamos a hacer el reciclaje, pero parte del área de ciencia, se aborda nada más desde por qué es importante el reciclaje, cuánta contaminación menos habría, qué beneficios tenemos y todo, pero religión normalmente después se queda, y por si acaso ponemos una línea que dice, Dios creó todo por amor y le dio una misión al hombre de cuidar la creación. Entonces el reciclaje contribuye con el cuidado de la creación, y ahí se quedó religión. Entonces eso es lo que nosotros no queremos, ¿verdad? Yo estoy seguro, maestros, que es lo que no queremos. Otra cosa es, miren,
Dios nos ha dado una responsabilidad, nos ha dado una misión, hemos identificado los problemas que hay en nuestra comunidad, hemos visto que hay una acumulación grande de basura que no se ha hecho un cuidado respectivo, vamos a hacer una campaña. Pero primero identifiquemos cuál es la misión que tenemos. ¿Por qué es importante hacer un trabajo en comunidad? Y si vamos a trabajar en comunidad, ¿qué características tenía, por ejemplo, la comunidad de Cristo? Y a partir de ello, Muy bien, ahora pidámosle ayuda a ciencia y digámosle, ¿no? A ver, ¿qué pasaría área de ciencia si nosotros favorecemos el cuidado de la creación a través del reciclaje? ¿Qué crees que pasaría? Entonces la ciencia nos diría tal cosa. ¿Se dan cuenta? Y en el arte podemos decir, ¿y qué pasaría si nosotros ya recogemos todo? ¿Cuál sería la visión de este mundo? ¿Podríamos plasmarlo de repente en un dibujo? Pero miren que ya la centralidad la tuvo educación religiosa. Entonces, la estrategia STEAM o el enfoque STEAM ¿no? Nos va a permitir un poco responder a toda esa forma de trabajo partiendo de una situación compleja, de un problema en el cual vamos a ver diferentes alternativas de solución. Entonces, yo los exhorto y los animo a eso. Y con esto se acaba el capítulo 3, ¿no? Ya en el capítulo 3 ya hemos visto entonces un poco las estrategias y ahora pasamos al último capítulo, ¿no? Y con eso estamos un poco ya cerrando esta presentación general y ya en otro momento los vamos a convocar para una presentación ya un poco más detallada, pero seguro capítulo por capítulo, mostrando ejemplos, compartiendo, para fortalecer la acción pedagógica y fortalecer sobre todo el compromiso cristiano del maestro de educación religiosa. En este capítulo 4 ya se nos habla de la evaluación formativa de las competencias en el área de educación religiosa. Todavía, pese a que hay muchos esfuerzos que hace tanto el ministerio, que hacen diferentes instituciones por aclarar que la evaluación no es una situación en la cual hay que tenerle miedo, que es para sentenciarnos. Yo escuchaba hace poco, estaba en una capacitación, decía, tenemos la evaluación para jalar, para desaprobar, ¿no? Y yo decía, wow, qué miedo, ¿no? O sea, porque ya la perspectiva en la actualidad es otra, ¿no? O sea, ya tenemos una mirada distinta a la evaluación formativa. Entonces, pero la evaluación formativa también, pues hay que siempre orientarla, siempre poder identificar qué es lo que nosotros queremos, ¿no? Ir evaluando, ¿no? Qué elementos contamos para esa evaluación, de qué manera estos elementos que tenemos nos van a dar información para toma de decisiones. Entonces, es todo un camino el que se nos plantea en este capítulo 4, que es muy rico, ¿no? Primero, en esta formulación de los criterios, ¿no? O sea, nosotros tenemos que establecer de una manera clara cuáles son los criterios que nos van a permitir, ¿no? Poder identificar cuál es el nivel de logro de la competencia. Entonces vamos a establecer, pero para ello yo tengo que hacer, pues, tengo que tener un conocimiento del currículo nacional, tengo que ir conociendo sus estándares, sus desempeños propuestos, tengo que ir viendo de qué manera voy a hacer una precisión a estos desempeños de tal manera que puedan responder a mi experiencia de aprendizaje y puedan responder ese propósito planteado, ¿no? En la experiencia, porque acuérdense que es el propósito el que nos va a mover en toda la experiencia de aprendizaje, ¿no? Y a partir de esta formulación de criterios, entonces bien estructurados, bien diseñados, relacionados, porque los criterios siempre van a ir de menos a más y van a tener que estar relacionados, uno llevarnos al otro, luego poder construir los instrumentos de evaluación. Entonces, porque hay que ver, a ver, tenemos los criterios, tenemos nuestras evidencias, pero también tenemos nuestros instrumentos. Si nosotros establecemos bien nuestros criterios de evaluación, yo les aseguro, maestros, que hacer tu lista de cotejo, hacer tu rúbrica, va a resultar sencillo. Es sencillo siempre y cuando tú logres establecer de una manera adecuada y pertinente cuáles son los criterios de evaluación que vas a utilizar. Pero para ello tienes que hacer bien ese primer trabajo, ¿no? Esa primera expectativa. Entonces, por eso es que yo les exhorto un poco a siempre ir mirando, ¿no? Mirando los criterios que vamos a establecer,
relacionados a nuestro propósito, ese instrumento de evaluación, y ojo, el instrumento de evaluación nos va a permitir, ¿no? Porque van a ser nuestras evidencias que vamos a ir haciendo de proceso. Acuérdense que en la experiencia de aprendizaje vamos a ir haciendo evaluación de proceso, vamos a tener evidencias de proceso, y luego tendremos nuestra evidencia final, o nuestro producto, o la actuación, ¿ya? O nuestra rúbrica también como instrumento. Pero este instrumento nos tiene que permitir hacer un análisis de las evidencias. Porque a partir del análisis de la información, de las evidencias planteadas, yo voy a hacer mi retroalimentación. Y la retroalimentación no voy a esperar a que termine la experiencia y al final la hago. No, en el proceso, maestro. Es en el proceso donde tú has logrado identificar que el estudiante, por ejemplo, se me ocurre ahorita, no ubica un texto bíblico. ¿De qué me vale decirle al final? ¿Sabes qué? ¿Por qué no has encontrado, por qué no has desarrollado esto? Porque no sabes hacer un texto bíblico. O, perdón, buscar un texto bíblico. ¿No? Entonces, yo detecté eso desde el comienzo en mi evidencia de proceso, en mi evaluación de proceso, y ahí ya tomé una decisión. Entonces, voy tomando decisiones para poder orientar al estudiante, para poder guiarlo en el camino hacia el logro de los aprendizajes. Y es aquí donde el estudiante va a aprender un poco, primero, en la parte de la retroalimentación. Como maestro veremos si hacemos algunas interrogantes para clarificar, algunas interrogantes para valorar, otras para poner inquietudes, ¿no? U otras al final para hacer sugerencias. Entonces, miren qué importante es tener claro cuáles son los criterios que yo voy a trabajar, plantear bien mis evidencias y mis instrumentos de evaluación. Y a partir de los resultados, hacer una reflexión sobre estas evidencias, un análisis. Yo sé que es un trabajo un poco más complejo, pero les aseguro de que esto es lo que tiene que ver con la evaluación formativa. La evaluación formativa no tiene nada que ver cuando yo escucho al maestro y créanme, se los vuelvo a repetir, me sorprende todavía que yo escuche, ¿no? Y sí, pues si tenemos a veces un alumno y lo jalo o no lo jalo, y yo digo, wow, todavía falta ir comprendiendo poco a poco cómo es la evaluación formativa. Entonces, estimados participantes, ¿no? Hemos hecho una presentación bastante general de las orientaciones. Es un primer momento de encuentro que vamos a tener con respecto al material que ha sido ya propuesto en la plataforma ya del Ministerio de Educación, ¿no? Y agradecemos a todas las personas que han formado parte del proyecto, de este proyecto, y que estoy seguro que ahora esto va a ser muy beneficioso para todos los maestros del área de educación religiosa que están conectados en el Facebook, ¿no? Que están, seguro después en algún otro momento lo revisarán o lo leerán, ¿no? Pero les va a servir muchísimo. Y este es un punto de partida que tenemos nosotros desde la Oficina Nacional, ¿no? Para poder contribuir con la formación tan importante de nuestros docentes de religión. Como Oficina Nacional de Educación Católica, queremos transmitir ese mensaje a todas las ODEX de nuestro país, a todas, ¿no? Que todas sientan, y ustedes también docentes de educación religiosa, todos sientan, ¿no? De que hay muchos esfuerzos desde nuestra oficina con todo el equipo de coordinadores por contribuir con el trabajo y el quehacer diario de ustedes, maestros de educación religiosa, para que transmitan, ¿no? Las enseñanzas de Jesucristo en sus escuelas y puedan hacer vida el Evangelio de Cristo a través de los compromisos de sus estudiantes en su vida diaria. Muy bien, muchísimas gracias, Juan Carlos. Como parte final, no sé si las preguntas, han elaborado algunas preguntas, Jorge. Sí. ¿Te parece o cómo hacemos? Sí, Juan Carlos. A ver. Sí.
Por ejemplo, una de las, perdón un segundo, una de las preguntas era justamente, Renzo las acaba de remitir, es ¿cómo podemos insertar todo esto en una población donde hay diferentes grupos cristianos? Ujú. Por ejemplo, esa es una de las. Diferentes grupos Otro, cristianos. Ujú. sí, exacto. Otras personas han preguntado sobre qué diferencias hay entre las competencias. Y otro grupo sobre el aspecto doctrinal. ¿Dónde se puede usar la parte doctrinal? Ya, muy bien. Entonces un poco vamos a responder esas de allí, ¿no? Ya después nos irán haciendo llegar otras preguntas ya a través de la ONDE, ¿no? Vamos a responder estas de aquí para poder cerrar un poco el tema, ¿no? Primero vamos viendo, es importante que nosotros como profesores de educación religiosa busquemos algunas estrategias que permitan integrar a los estudiantes de las diferentes confesiones religiosas que sabemos que muchas instituciones, sobre todo en el interior del país, tienen. O sea, hay una variedad enorme, ¿no? Nosotros, como cristianos, como católicos, no podemos en ningún momento alejarlos. O sea, porque eso no es el mensaje de Cristo. O sea, el mensaje de Cristo no es alejar. Lo que nosotros tenemos que hacer es buscar alguna estrategia que permita, dentro de la clase de educación religiosa, la actividad de aprendizaje, que permita integrarlos partiendo de puntos en común que podamos tener, ¿no? Entonces, por ejemplo, una campaña de solidaridad, una campaña de ayuda mutua. Vamos a trabajar, por ejemplo, el tema de la misericordia de Dios, que todo cristiano la trabaja. Entonces vamos a hablar de cómo es que Dios ve al hombre con una mirada especial, hace un llamado especial a cada uno de ellos. Entonces va a haber momentos en los cuales nosotros vamos a poder trabajar e integrarlos, ¿no? A través de temas específicos o situaciones específicas, ¿no? Que permitan abordar también ellos algunas de las cosas que tienen en común con nosotros. Entonces, allí va a partir de las estrategias que el docente pueda ir trabajando y desarrollando. Por otro lado, ¿cuáles son un poco las diferencias entre ambas competencias? ¿No? Como yo les comentaba, la primera competencia va a abordar un poco sobre esa formación de la persona, del ser humano, reconociendo su dignidad, su trascendencia, ¿no? ¿Para qué? Para que a partir de aquello que ha recibido, ¿no? Aquello que ha sido parte de todo su proceso de formación, lo pueda dar a conocer o lo pueda transmitir en su vida diaria. Sin embargo, habíamos visto que en la segunda competencia está más orientado a ese compromiso cristiano fruto del encuentro personal y comunitario que tiene con Cristo. A partir de ese encuentro personal y comunitario con Cristo es que el estudiante establece un proyecto de vida que le permita plantear y resolver, ¿no?, algunas situaciones problemáticas que se dan dentro de su propia comunidad. Ahora, por ahí también escuchaba de que cuál de ellas abordo la parte doctrinal, lo cual, como les decía, anteriormente, cuando teníamos el diseño curricular nacional, se hablaba de discernimiento de fe y decíamos, aquí desarrollamos doctrina. Testimonio de vida, desarrollamos el actuar. O sea, así lo relacionaban. Pero la composición o la estructura de nuestras competencias, ¿no? Y es un poco lo que se plasmó cuando se diseñó el currículo nacional, ¿no? Ya contiene ambas competencias, tanto formación doctrinal y también ese compromiso ético, ¿no?, al cual nos orienta cada una de ellas. Por eso, en ambas competencias se va a desarrollar conocimientos que están relacionados con nuestra formación doctrinal. Lo importante es que, ¿no?, nosotros también seamos capaces de hacer que los estudiantes puedan movilizar esos conocimientos doctrinales a la vida diaria, porque si no estaríamos hablando simplemente de un enfoque por contenido. Si nosotros no trabajamos por un enfoque por contenido, sino por un enfoque por competencias, es decir, hay que enseñarle al estudiante a que movilice,
los conocimientos a diversas situaciones de la vida diaria. Por eso hay que partir de ejemplos, de lo que está viviendo el estudiante, hay que proponerle, orientarlo y ayudarlo al planteamiento de compromisos para que pueda plasmarlo en sus actuaciones del día a día. Muy bien, Juan Carlos. Muy bien, agradecemos al profesor Jorge Infante, nuestro coordinador general de la Oficina Nacional de Educación Católica. Vamos a dar por concluida este webinar. Agradecemos a todos los que nos han acompañado a través del Facebook Live y quedamos pendientes para cualquier interrogante, como ha ofrecido el profesor Jorge, para poder absolver las diversas preguntas que se vayan generando a raíz de este importante tema que hemos tratado el día de hoy. Así que, sin más, nos despedimos desde esta plataforma. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias a todos. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Gracias, Jorge. Gracias. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él.